Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 14, titulada Efesios en el corazón. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 2, los versos 8 al 10, en los cuales leemos lo siguiente. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Los visitantes de Londres suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria. Desde una altura de 137 metros sobre el río Támesis se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento y los diversos palacios y catedrales históricos. Según el especialista en Nuevo Testamento Nicholas Thomas Tom Wright, la carta a los Efesios en relación con el resto de las cartas de Pablo está más bien como el London Eye. No es el más largo ni el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. En Efesios, Pablo no se aboca a los temas de interés local. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. La sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento. Al repasar cada capítulo, tengamos en mente esta pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes? Alguien ha descrito a Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento. Pablo, nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Reflexionemos sobre Efesios en su capítulo 1 de manera completa y preguntémonos: ¿qué me inspira especialmente en él? ¿Y qué picos elevados encuentro en él? Leamos en Efesios el capítulo 1, los versos 1 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta porción de Efesios funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte. Mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación, el escenario cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo, hasta la eternidad futura. La redención de los creyentes refleja iniciativas divinas que se adoptaron antes de la creación del mundo y que ahora se están cumpliendo en nuestra vida. Estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin. Entonces, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá o se unirá en Cristo, y el plan de Dios para cuando se cumpliera el tiempo se cumplirá. Entonces experimentaremos plenamente el misterioso plan de Dios. En el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica en la que nos encontramos actualmente es una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. Estar en la cima de una montaña inspira gratitud. Leamos ahora en Efesios el capítulo 1, los versos 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta otra porción de Efesios 1, Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Encontramos otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, podemos vivir este día en la cima de la montaña. Efesios 1:4 nos dice que Cristo nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Piensa en lo que eso significa, escogidos en Él antes de que el mundo existiera. ¡Qué gran esperanza debería darte esto en cuanto al deseo de Dios de que seas salvo! Leamos en Efesios el capítulo 2, los versos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Pero Dios, esas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad. Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Estos creyentes que compartían la difícil situación de toda la humanidad se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Número 1, Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. Número 2, nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. Número 3, en el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y que practiquen las buenas obras. Efesios 2, 1 al 10 entonces enseña que vivimos en solidaridad con Jesús. Leamos ahora en Efesios el capítulo 2, los versos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta porción de Efesios 2 enseña que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablecen la relación del creyente con Dios y horizontales que cimentan nuestra relación con los demás. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundiza el abismo. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles que en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser uno. Nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Por la gracia de Dios tienes el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con tus hermanos en la fe. Efesios 2, 8 al 10 ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma. La salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento.
¿Sabes cuál fue su texto? Efesios 2:8. ¿Por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios? Estudiemos en Efesios su capítulo número 3. Cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la iglesia dicen cosas positivas acerca de la iglesia. Sin embargo, los más entusiastas entre nosotros se quedan cortos ante el exuberante testimonio de Pablo en Efesios 3 acerca de la iglesia. Leamos en Efesios el capítulo 3, los versos 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo comienza aquí un informe de sus oraciones por los creyentes en Éfeso, pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de Dios. Leamos ahora en Efesios el capítulo 3, los versos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí luego termina Pablo su reseña de oración y de camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan o el misterio de Dios. Número 1. En la eternidad, Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia. Número 2. Mediante la vida y la muerte de Jesús, ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple. Número 3. Por revelación, Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser socios de pleno derecho en ella. Número 4. Pablo participa de la difusión de esta buena nueva como predicador a los gentiles de la insondable riqueza de Cristo. Y número 5. Con muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles les muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos y les anuncia su juicio venidero. El plan para unir todas las cosas en Cristo está en marcha y su tiempo es corto. Esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar por los creyentes. ¿Por qué no imaginarlo elevando la sincera oración de Efesios 3, 14 al 21 por ti? ¿Por qué no imaginarlo orando para que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios y para que participes plenamente del asombroso misterio en expansión de una iglesia unida?
¿Cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito no deberían existir? ¿Y qué puedes hacer tú para ayudar a eliminarlos? En Efesios 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles son? Leamos en Efesios el capítulo 4, los versos 1 al 15. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4 empieza y termina con llamados a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Entre estas invitaciones, Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la iglesia. Comienza enumerando 7 unos. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Estamos vinculados por estas realidades espirituales, es más, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. Así, siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su robustez con sus dones, y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos, como ligamentos y tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. En su momento, Pablo también les advirtió que ya no somos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Palabras que claramente sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres. Leamos ahora en Efesios el capítulo 4, los versos 16 al 32. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A medida que Pablo avanza hacia su llamado final, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo, pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia. Este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Es más difícil e importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. ¿Recuerdas hoy vivir la unidad del cuerpo de Cristo, unidad por la que Él murió? ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia tanto a nivel local como mundial? ¿Y por qué es importante que hagamos lo que podamos? Mientras leemos Efesios el capítulo 5, reflexionemos sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Leamos en Efesios el capítulo 5, los versos 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si comienzas a leer Efesios 5 por el principio, es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, comienza por Efesios 4:32, donde Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. De nuevo, Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas hechas en oculto. En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo. En lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y las esposas cristianos. El amor abnegado de Cristo por la iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad de la iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. ¿Cómo nos ayuda Efesios 5:2 que nos dice que andemos en amor a entender lo que Pablo quiere significar en Efesios 5:1 acerca de ser imitadores de Dios? Concluimos reflexionando sobre Efesios 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios
que hace la paz. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios y como la novia esposa de Cristo. En Efesios 6, 10 al 20, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser mal interpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas militares literales o a ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica y la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el evangelio de la paz. Mediante esta vívida metáfora militar no exhorta a la iglesia a hacer guerra en el sentido tradicional. Más bien, debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. No nos enfrentamos solos a enemigos humanos, sino a fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, dirigidas por un general astuto, el diablo. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por nuestros enemigos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios. Ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el Espíritu. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. La victoria está garantizada. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Aunque no nos salvamos por nuestras obras, ¿qué quiere significar Pablo cuando escribe que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas? ¿Y cuál es entonces el propósito de nuestras buenas obras? Pablo escribe: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? ¿Y cómo debe manifestarse este poder en nuestra vida? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.